Shalom Ajín, Shalom Javerín. Hoy en los fundamentos de la Torah estaremos hablando de la verdadera naturaleza de Yom Teruah, a partir de sus diferentes nombres también, amén. Así que vamos a estar hablando de Yom Teruah, la Moed de Papá Yahweh, amén. Yom Teruah. Con ustedes el Moré Yohanan Gutiérrez de Portland, Oregon, la comunidad Beit Torah. Fundamentos de la Torah. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav etzivanu laxov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Los nombres del día de Yom Teruah, mis hermanos, el primer día del séptimo mes fue denominado por nuestra Torah, la carta de Ahabá que nos ha dado nuestro papá Yahweh, Baruch Hashem. Yom Teruah, mis hermanos, día del toque del shofar. También otro nombre, Yom Zikaron Teruah, día de recordatorio del toque del shofar. O Yom HaZikaron, día del recordatorio. Y también tenemos Yom Hadin, día del juicio. También Naxal, resurrección de los muertos y transformación en el aire de los vivos. Amén. Yom HaKeset, el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Yom HaKeset. Día de tinieblas, día oscuro. Yom Bajese. Yom HaKeset. El día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Un día así vendrá nuestro Melech HaMashiach Yeshua. La ceremonia, mis hermanos, de las bodas del Cordero también, la apertura de la puerta, la final trompeta también llamado el despertar. El tiempo de la angustia de Jacob. Jacob o los dolores de parto de Mashiach. ¿Sí? En sus diferentes nombres encontramos el múltiple significado y las trascendencia de este día, mis hermanos. Antes que todo, ¿qué es el shofar? ¿Qué es el shofar? El shofar es un instrumento, mis hermanos, hecho de cuerno de carnero o antílope, cuyo sonido, cuando es ejecutado correctamente, es muy similar al de una trompeta. Cuando la escritura habla del sonido de bocina o trompeta, se está refiriendo generalmente al shofar. A continuación, mis hermanos, ¿sí? Voy a hablarlo del shofar, hecho de cuerno de antílope o de carnero. Yom Teruah, mis hermanos, en Levítico, en Vayikra, que quiere decir y llamó, Levítico 23, verso 23 al 25, dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso, completo para recordatorio, una convocación kadosh anunciada con toques del shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, Baruch Hashem. Y el día primero, el mes séptimo, será Kadosh, convocación. No haréis ninguna labor, será el día del toque del shofar. Números 29:1. Una de las cosas que caracteriza
Esta celebración, mis hermanos, es el mandato de tocar y por ende escuchar el sonido del shofar. Este día es celebración de Shabbat y además Yahweh dijo que deberá ser un recordatorio de que Israel escuche el sonido del shofar o trompeta. Por vez primera, cuando el pueblo estaba reunido a los pies del monte Kadosh, allá en el Sinaí, la escritura señala que tendréis una apartada convocación. En hebreo la palabra convocación es mikra, la cual significa ensayo, llamado a estar juntos, una quejilá o una asamblea sagrada. Yom Teruah, mis hermanos, día del sonido entrecortado del shofar, es un día de gozo. La palabra hebrea Yom significa día y Teruah, según el diccionario Ben Yehudá, hebreo e inglés, dice de Teruah, grito de gozo, de guerra, estruendo del shofar. En la Biblia, Teruah significa hacer un fuerte ruido haciendo sonar un cuerno. Por ejemplo, shofar, Levítico 25:9, trompeta de plata, Números 10, versos 5 y 6, o cantando en oración, Salmo 100, verso 1. Así que probablemente el propósito de Yom Teruah, mis hermanos, era clamar a Yahweh en oración similar a la idea. ¿Sí? A la idea. Normalmente expresada en los Tejilín, en el Salmo como aclamad a Elohim con voz de júbilo, cantando, por ejemplo en el Salmo 47, verso 2, que usa la misma raíz verbal, terúa. La forma verbal de terúa, mis hermanos, se refiere a menudo el ruido hecho por una quejilá, una asamblea de los fieles llamando al Todopoderoso, al Shaddai, al Todo Suficiente, al unísono. O puede referirse a un gran grito de júbilo o alegría, a un gran grito alarmante, por ejemplo, batir las manos. Todas las naciones aclamen a Yahweh, Baruch Hashem, con una voz cantando. El Salmo 47:2, que usa la misma raíz verbal, terúa, clamen a Yahweh, toda la tierra. El Salmo 66, verso 1, dice, cantad a Yahweh vuestra fuerza, clamad a Elohim de Jacob. Salmo 81, verso 2. Clamen a Yahweh toda la tierra. Salmo 101, verso 1. Y Esaías 58, verso 1, que dice, clamad todo pulmón sin restricción, alza tu voz como shofar. Denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Por lo tanto, la celebración de Yom Teruah, mis hermanos, nos trae un sentimiento de alegría, pero a su vez un llamado de alerta. Amén. Yom Teruah, mis hermanos, marca el inicio de las fiestas del otoño. Esta temporada, mis hermanos, compuesta principalmente de 3 convocaciones, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, nos habla de importantes sucesos que ocurrirán al final de los tiempos. Yom Zikaron Teruah o Yom HaZikaron, en Vaikra Levítico 23, verso 24, Yom Teruah es también conocida como Zikaron Teruah. La palabra Zikaron a veces se traduce como monumento o recordatorio. Pero esta palabra hebrea, mis hermanos, también tiene el significado de mencionar a menudo en referencia a decir el nombre de Yahweh. Por ejemplo,
En Shemó, Éxodo 3, capítulo 15. En Isaías, capítulo 12, verso 4. También el capítulo 26, verso 13. El Tejilín 45, verso 18. El día de Sicarón Teruá, el mencionar, clamar, puede referirse a un día de la quejilá en la oración. Una oración pública en la que la multitud de los fieles grita el nombre de Yahweh al unísono. Por ejemplo, porque a través de un instrumento muy peculiar, porque el shofar es un símbolo y un recordatorio de la Akedah, del altar. Al carnero que fue inmolado en lugar de Isaac, a su vez, y esto el Israel mesiánico también. Tenemos que entenderlo muy bien. La Akedah es, a su vez, un arquetipo, un símbolo por adelantado del sacrificio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, que fue el hijo que sí fue sacrificado por su padre, y no como Isaac, que solo fue probado el padre, Abraham vino, para ver si iba a llevar a cabo en conclusión lo que el tocar el shofar en Yom Teruah nos debería enseñar. Y es lo que Elohim nos está diciendo. Es despiértate del sueño, del camino torcido, porque yo he sacrificado a mi propio hijo, a Yeshua, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos está diciendo Papá Yahweh en Yom Teruah. Por eso es aclamación, para que tu pecado pasado sea perdonado por su sangre bendita. Vamos a explicar, mis hermanos, en primer lugar lo del grito. Yahweh creó a Adán, el primer hombre, con su neshama, con su aliento, creando neshama, alma de Adán. Ya sabemos por otro lado que la neshama de Elohim es el Ruach HaKodesh. O sea que lo que creó con aire, con aliento, este es un aliento similar al que se usa para tocar el shofar. Adán fue despertado de la nada con el aliento de Elohim. Con el shofar, mis hermanos, que es un grito a través de un instrumento muy peculiar, Elohim nos llama a despertarnos del caminar torcido, que es la definición en hebreo de pecado. Desviarnos de nuestra meta recta. En primera de Yohanan 3:4, el pecado hatá es no cumplir la Torá, mis hermanos. Aún un bebé, lo primero que hace al salir del vientre de su madre, su vida intrauterina, es dar un grito, usar el aliento para dar un grito, que es una alusión a Adán al nacer a la vida. Otra cosa curiosa es qué es lo que nos despierta sin falta, especialmente una madre: el llanto de su niño. Aunque esté dormida profundamente, la madre escucha el llanto de su niño. Este llanto, mis hermanos, es una analogía del shofar. Ese llorar de las notas del shofar también nos despierta a nosotros, que somos de nuestra madre, la nueva Jerusalén. Gálatas capítulo 4, verso 26. Mas la Jerusalén de lo alto es libre, y ella es nuestra madre.
Esto tiene otra consecuencia, mis hermanos, muy importante para estos, los Yamin a los últimos días. El shofar de la venida de nuestro Melech HaMashiach, Yahshua, solo va a despertar a la madre verdadera, a Israel, la casa de Yahudá y la casa de Efraín, y no a la nueva Israel como la iglesia mitraísta, gran parte, sino toda la iglesia cristiana se autotitula, ¿sí? Yom Hadin. ¿Sí? Vamos a hablar del Yom Hadin, día del juicio. ¿Qué ocurre en Yom Teruah? ¿Qué ocurre, mis hermanos? Hay un juicio, pero la pregunta importante es, ¿qué es en realidad un juicio? Tenemos un concepto muy errado de lo que en verdad es un juicio. A los ojos de Elohim, estamos felices cuando podemos echarle la culpa a Hasatán, a los demonios, a los demás. Creemos que un juicio es, tú hiciste esto, aquello y vas a pagar por ello con un garrote o algo. Creemos que Hasatán va a acusarnos y diciéndonos, tú hiciste esto, aquello, y Yahweh nos va a pegar con un gran martillo. No, mis hermanos, esto no es el gran juicio final. El gran juicio final verdadero, esto no es así. Nos vemos como los pobres o las pobres víctimas que vamos a sufrir porque a Satán nos va a encontrar defectos y cosas que hicimos mal. Y Yahweh nos va a castigar mientras que Yahshua nos va a defender. Juicio es, mis hermanos, que lo que somos en realidad es revelado. Se destapa lo que somos cada uno en realidad. Nadie nos va a apuntar con el dedo. Vamos a ser nosotros con la verdad a la vista de todos. Va a pasar una película con todo lo que realmente hicimos, dijimos. Un ejemplo es Yosef en Misraín, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Yosef? Lo vendieron como esclavo, pasaron muchos años y estaban todos los hermanos delante de Yosef y jamás se dieron cuenta que estaban en presencia de su propio hermano, a quien habían vendido, ¿verdad? Les tomó un temor de muerte a todos los hermanos, nadie reveló a los hermanos, nadie se levantó y los acusó. Ustedes miren lo que le hicieron a su pobre hermano. ¿Qué pasó en cambio? La verdad sencilla fue revelada. Este es el juicio, mis hermanos, que sucederá en Yom Teruah. Lo que hicimos va a estar revelado allí. En este día, mis hermanos, vamos a ser desnudados. Vamos a estar sin ninguna máscara, tanto a nuestros ojos como a los ojos de Elohim. Porque el mes de Elul es de preparación. ¿Por qué el mes de Elul es de preparación, mis hermanos? Porque este mes es para hacer Shub. Shub quiere decir, viene de Teshuvah, arrepentirnos, para llegar a ser igual que el postrer Adán, puros en mente, puros de la mente, pensamientos puros, sentimientos puros, un perdón genuino, cuerpo y ruaj. Nosotros para cada Yom Teruah estamos preparándonos para construir nuestros genes espirituales.
Yom Teruah, ¿sí? Genes espirituales, morales y mentales para el año que viene en Abid. Así como genes son los que nos predisponen nuestras características físicas, aquí en este es el momento en que se definen nuestras características morales y éticas hasta el próximo Yom Teruah. Así es. En Yom HaKippurim, mis hermanos, se cristaliza lo que concreta, se cierra la sección y lo que hicimos hasta ese día que lo hiciste. Después es momento de pagar el precio. Imagínense la responsabilidad que tenemos en estos días de escuchar el sonido teruah del shofar. Y que el escuchar el shofar, mis hermanos, es una gran misbah, buena obra. Es primordial escuchar el aliento, ruaj de Mashiach, que nos despierte para hacer teshuvah, arrepentimiento, y volver a un estado de pureza. La efectividad con que hagamos todo esto va a traer la materialización en Yom HaKippurim, mis hermanos. Vamos a explicar a continuación, mis hermanos, por qué se dice de teruah. Teruah, grito de gozo, de guerra, estruendo de shofar también. Existen 3 grandes Moadim, mis hermanos, festividades en el año según la Torah, que es Pesa, la mal llamada Pascua. Es la primera de 3 grandes festividades. Festividades es Moadim. Pesaj, mal llamada Pascua, y luego sigue Shavuot, que es la que estamos esperando prontamente. Y también Shavuot quiere decir semanas. Y Sukkot, la Moed de Sukkot, quiere decir cabañas. Estas 3 fiestas, mis hermanos, también señalan a un patrón. Pesaj es el Moed, festividad de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando él fue el Cordero de Elohim que quita el pecado de este Olam, de este mundo, que es para cubrirnos con su sangre. Y en Shavuot es la Moed, la festividad del Ruach HaKodesh, para que todos nosotros nos llenemos con su Ruach, con su espíritu de Elohim, en preparación de la tercera festividad Moed que viene y que es Sukkot, que simboliza a Yahweh, Baruch Hashem, nuestro papá, con la Sukkot, con la cabaña, el lugar hecho de hojas de árbol que simboliza la fragilidad de esta vida, y las estrellas que se ven a través de las hojas simbolizan el destino que nos espera. El estar con Yahweh, Baruch Hashem, por toda la eternidad. Dentro de esta gran Moed, mis hermanos, esta festividad de Sukkot, cabañas, de nuevo el patrón de 3 está presente. Yom Teruah, día del sonido, entre cortado del shofar. Yom HaKippurim, que es el día de los sacrificios o expiatorios. Y finalmente Sukkot, cabañas. De nuevo, este patrón de 3 tiene un significado. Ahora que ya estamos cubiertos por la sangre de nuestro Melech HaMashiach, el Cordero de Yahweh, que quita el pecado de este mundo, y llenos del Ruach, es hora de festejar, de gritar de gozo, porque estamos en el día del toque del shofar, que nos recuerda la Akedah, el altar de Abraham a su hijo Isaac, y sustitución por un carnero para sacrificio. El gozo es que Abraham vino, no sacrificó a su único hijo, sino que lo sustituyó por una capará, el carnero. Esto es obviamente, mis hermanos, un recordatorio.
regocijaron, como dice el verso de Devarim 23 al 25, citado arriba, ¿se acuerdan? Del Cordero Yahshua, que fue una capará para todos nosotros. Para volver a recordarnos de la capará es que viene en 10 días más. El Yom HaKippurín, día de los sacrificios expiatorios, que es capará, así como el shofar nos recuerda la vida que llegó a Adán cuando Yahweh sopló dentro Neshama, Caín, aliento de vida, en él. Así la Teshuvah, mis hermanos, es un volver al estado de Adán, la pureza mental, física y espiritual. Adán no es el pobre tonto que no sabe quién es, con que, ¿sí? Nos lavó el cerebro. Es un ser puro, transparente, supremamente sabio, porque estaba unido a Elohim, ¿sí? Conocía sus pensamientos y entendía todo lo que sucedía a su alrededor. Cosa que hoy no sucede, mis hermanos, con el hombre. Por eso mismo es que Elohim desea que usemos un shofar, porque el shofar, como ya dijimos, nos recuerda la Akedah. Y la Akedah nos recuerda a nuestro Adón Yahshua, quien es el Adán espiritual, en 1 Corintios 15:45. Así está escrito: Beipach, Beapayon, Neshama Jain, Beaji Ha Adam, Lenefesh Jain, e insufló en las ventanas de su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Nefesh Haya. El último Adán espiritual vivificante, que es nuestro Melech HaMashiach. Número 1, vemos así como todo lo que Elohim hace, especialmente en estos Moadim, festividades, es volver a la época del Gan Eden, el paraíso del primer Adán, a través de colocar el segundo Adán, al Adán espiritual dentro nuestro. Finalmente estamos listos para celebrar Sukkot espiritualmente, preparados. El día final para presentarnos delante de Yahweh, Baruch Hashem. Cubiertos ya con la sangre de la capará de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Nosotros, los israelitas mesiánicos y renovados, entonces tenemos la enorme ventaja de que podemos pedir y debemos pedir ser cubiertos con la sangre de la capará de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, para perdón de nuestros pecados en este día de Yom HaTeruah, y gozarnos de que por su muerte expiatoria en el árbol del olivo de Romanos 11, somos salvos en nuestro espíritu por creer en Yahshua. Mas debemos además, mis hermanos, de pedir la cobertura de la sangre, arrepentirnos, hacer teshuvah, que viene de la palabra shub, que significa volver a Elohim, a Yahweh, a nuestro Creador. ¿Para qué hacer teshuvah si ya estamos cubiertos con la sangre de la capará? Pues porque estamos cubiertos de los pecados anteriores al día de Yom Teruah, pero no estamos cubiertos de los pecados que tenemos propensión a hacer o que tendemos a hacer por una u otra razón, ya sea por herencia, por carácter, temperamento o circunstancias de nuestra vida. Naxal. ¿Saben qué es Naxal? Naxal significa también resurrección de los muertos y transformación en el aire de los vivos.
Una de las razones para tocar el shofar, mis hermanos, es proclamar la resurrección de los muertos. El principio de la emuná es la creencia en la que la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos se llevará a cabo en la fiesta de Yom Teruah. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. El Rashaul nos dice que la resurrección de los muertos será cuando suene el final shofar. Primera de Corintios 15:52. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Unos versos antes, en Primera de Corintios 15:14, él escribió que si no creemos en la resurrección de nuestro Melech HaMashiach, nuestra emuná es en vano. Yom HaKes, el día de escondido, Yom HaKes, el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Yom Teruah es llamado Yom HaKes, o el día escondido, ya que este día fue escondido de Satanás, a Satán, el adversario. El Taná nos dice que Hasatán viene para robar, arrebatar, como está en Yohanan 10:10, y a confundir también, como está en Primera de Corintios 14:33. Dado que es el día del juicio, este día debe esconderse simbólicamente, mis hermanos, de Hasatán. Eso está en Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 al 8. Los creyentes, mis hermanos, nunca decían cuándo caía el día de Yom Teruah. Simplemente se decía. Del día y hora nadie sabe, excepto el Padre. Así se decía. Una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes ocurrirá en el día de Yom Teruah es por la frase que nuestro don Yeshua dijo en Matillahu, capítulo 24, verso 36, que está escrito, dice, como está escrito, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los malajín de los cielos, sino solo mi Padre, dado que se consideraba que Yom Teruah era un día escondido. Las palabras de nuestro don Yeshua, mis hermanos, de hecho se refieren a este. Por lo tanto, esa frase más bien debe de servir como prueba que él estaba hablando de Yom Teruah, o la final trompeta, o el sonido del despertar, ya que es el único día del año, mis hermanos, que se consideraba como escondido o del que ninguna persona sabía. En el Tehilim 27, verso 5 está escrito, dice, porque él me esconderá en su Mishkan en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre su roca me pondrá en alto. Aleluya. ¿Quién es esa roca? Mashiach. La ceremonia de la boda del Cordero, mis hermanos, ¿sabía usted que en el ritual hebreo de la ceremonia de bodas, la llegada del novio se anuncia con el toque del shofar? Bueno, Yeshua, nuestro Melech, es el novio que con ansia su amada novia, usted y yo, estamos esperando. Y esa novia amada y objeto del gran amor de nuestra doña Yeshua es su quejilá, su congregación mundial. O sea, usted y yo, nosotros, su pueblo escogido. Entonces, en Yom Teruah, el día escondido, mis hermanos, también hace referencia a una boda hebrea. La llegada de Yom Teruah solo era conocida por el testimonio de ciertos testigos
Solamente cuando el testimonio coincidía, se sabía que había llegado el día y la hora de anunciar que Yom Teruah había llegado. Nadie lo conocía. Así es, pues, durante la época de nuestro don Yeshua HaMashiach, mis hermanos. Si usted le preguntaba a un sabio cuándo es Yom Teruah, la respuesta era: nadie lo sabe. Es decir, todavía no sabemos, pues los testigos no han aparecido aún. Por esto, dos testigos debían aparecer y afirmar que habían visto la luna nueva por primera vez. Luego, en el libro de Revelaciones, usted encontrará el testimonio de dos testigos. Así que Yom Teruah, mis hermanos, es el día escondido, entendiéndose escondido para Satanás, quien no sabe cuándo llegará ese día. La frase el día y la hora que nadie sabe identifica tanto a Yom Teruah como el día de una boda. Entonces, Yom Teruah es el día cuando tendrá lugar una boda, y una boda muy especial. Así pues, si usted le pregunta a un novio durante la época de nuestro don Yeshua, ¿cuándo es el día de tu boda?, le diría: el día y la hora nadie sabe. Mi padre aún no lo ha revelado. ¿Por qué es esto así, mis hermanos? Porque el judaísmo de la época de nuestro don Yeshua, el padre es quien seleccionaba el día en que su hijo se casaría. ¿Sí? Mateo 24:31 y 25:31. Ocurría un evento importante. En Mateo 24:31 dice: y enviará sus malachim con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su cabot, y todos los kadoshim malachim con él, entonces se sentará en su trono de cabot. En Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Entre su aparición en el cielo y su acción como rey, como Melech, en su trono, ¿hay algo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, mis hermanos, es la ceremonia de bodas del Cordero. Y Yom Teruah es un ensayo anticipado de lo que será luego las bodas del Cordero. Para entender el concepto de bodas del Cordero, mis hermanos, usted y yo debemos entenderlo desde una perspectiva hebrea de una boda, en una boda como entendida por el judaísmo bíblico. Hay varios pasos o principios que son tenidos en cuenta. Preparémonos, pues, para este gran día, mis hermanos, cuando nuestro gozo al fin será completado. La apertura de las puertas, mis hermanos, las puertas de la nueva Jerusalén, la morada que le preparó nuestro don Yeshua a su novia, a usted y a mí, que es Israel, son abiertas en Yom Teruah, ¿sabía? Para que pueda entrar la gente Tzadikim en Isaías, Yesayahu 26:2, el Tejilín 24:7 al 9, el Tejilín 100, verso 4, el Tejilín 118, verso 19 al 20, dado que se tiene entendimiento que las puertas de la ciudad son abiertas durante Yom Teruah, mis hermanos. Este hecho se constituye en una evidencia más que la reunión, que es la Naxal,
de los creyentes en Mashiach Yeshua acontecerá durante Yom Teruah, la final trompeta, llamando a despertar. El toque del shofar no es solamente el precepto divino que caracteriza a este día solemne, mis hermanos, sino que lleva consigo un gran significado espiritual en relación con la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. El mandamiento de hacer sonar el shofar en este día tiene un significado profundo. Despertar de vuestro sueño, durmientes, y meditad en vuestros actos. Recordad a vuestro Creador y Salvador Yahweh Baruch Hashem y retornar a Él en penitencia por medio de nuestro Mashiach Yeshua, su Hijo amado, y preparaos para recibir al esposo. Constituye un llamado al despertar espiritual, mis hermanos, y consecuentemente de preparación para Yom Kippur, Yom HaKippurín o día de expiación, que vendrá 10 días después, cuando el Shaliach Shaul Pablo escribe: despiértate tú que duermes, en Efesios 5:14, está dándonos una referencia al propósito del sonido del shofar, mis hermanos, o de la trompeta de este Yom Teruah. Por otro lado, mis hermanos, la frase despiértate, tú que duermes, es una referencia a la resurrección de los Kadoshim. Por lo tanto, mis hermanos, en Yom Teruah estamos celebrando anticipadamente el regreso de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, su segunda venida en Kabot, mal llamado en gloria, la resurrección de los tzadikín, los justos, la transformación en el aire de los que estemos vivos. Cuando el Mashiach venga, mis hermanos, y él inicie el reino mesiánico unos días después, cuando en la fiesta de Yom Kippur todo Israel se arrepentirá y será salvo. Así pues, el tema a considerar en esta convocación, mis hermanos, de Yom Teruah, es la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua en su Kabot, en su gloria. Y todos los otros eventos que ocurrirán casi simultáneamente con su regreso. El sonido del shofar en este día tenía el propósito de reunir al pueblo en preparación para las fiestas venideras. En este sentido hay una profecía en Isaías que relaciona el toque del shofar con la restauración de las 12 tribus de Israel. En Isaías 27, 12 y 13. Y es de esperar que cada vez más israelitas perdidos sean encontrados y traídos de vuelta a su pueblo y a su herencia. Esto también es digno de celebrarse, mis hermanos, en Yom Teruah. Nuestro Melech HaMashiach ya viene. Yom Teruah es una anunciación de la venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. El Shaliach enviado, que es Pablo, nos habla de este suceso porque el Adón mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de los Shamaín de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, ¿sí?, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17. Notemos, mis hermanos, que Shaul usa la frase con trompeta de Elohim, lo cual es una alusión directa a la celebración de Yom Teruah. De modo que al sonar o escuchar el shofar durante la celebración de Yom Teruah, estamos haciendo un ensayo
y afinando nuestro oído para ese gran día, cuando escucharemos el gran sonido de shofar anunciando su majestuosa venida. En el Tejilí 98, mis hermanos, verso 6 está escrito: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante de Yahweh, Baruch Hashem. La bendición que recibimos de Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, al tener entendimiento del significado de Yom Teruah y del sonido de la trompeta, que es el shofar, se encuentra en el Tejilín 89, verso 15, como está escrito: bien dichoso el pueblo que sabe aclamarte con el sonido del shofar, con el sonido de la trompeta. Teruah significa un trompetazo que despierta. Teruah también es traducido como el grito. El libro de Yesayahu, capítulo 12, coloca este grito en el contexto del reinado de 1000 años de nuestro Melech HaMashiach. También se menciona la era mesiánica y el grito en Isaías 42:11 y capítulo 44, verso 23. En Jeremías, capítulo 31, verso 7. Y en Sofonías, capítulo 3, verso 14. La primera venida de Yahshua, nuestro Mele, está asociada con un grito en Zacarías, capítulo 9, verso 9. El último grito es reunión naxal en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito sobrenatural. El objetivo de Yahweh, Baruch Hashem, es despertarnos. Por esta razón está escrito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. En Efesios 5:14, el libro de los Efesios tiene muchas referencias a Yom Teruah y los días Kadoshim. Por ejemplo, en Efesios 4:30, ser sellados por el día de la redención se refiere a Yom HaKippurim, el día de la expiación. Yahweh nos dio esta fiesta para enseñarnos acerca del juicio que vendrá en el día de Yom Teruah, mis hermanos. Y seremos sellados cuando se cierren las puertas. Neilah, en Yom HaKippurim. Isaías, Yesayahu 26:19. Habla de la resurrección. La palabra despierta está asociada con la resurrección, como está escrito: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Eso está en Yesayahu 26:19. El tema de despertar del sueño es usado a lo largo del Tanaj, mis hermanos. Se encuentra en Juan, Yohanan, capítulo 11, verso 11, Romanos 13, verso 11, y Daniel 12, verso 1 y 2. Y también en los Tejilín, en los Salmos 78, verso 65, y en Yesayahu, capítulo 51, verso 9. En Isaías 51, verso 9 está escrito, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. El brazo de Yahweh es un término que simboliza a nuestro Melech HaMashiach Yeshua. En Isaías, Yesayahu 53:1 dice: la palabra brazo en hebreo es zeroah. Así, despierta. Es una expresión que se relaciona con Yom Teruah en Isaías, Yesayahu 51, verso 9. El despertar está asociado con la venida de nuestro Melech HaMashiach. El shofar es el instrumento físico del que Yahweh, Baruch Hashem, nos instruyó oír. Shema, oír es Shema.
su sonido para llevarnos a que despertemos del sueño espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, verso 46. Según la tradición hebrea, mis hermanos, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar. El cuerno del carnero se identifica con el carnero que sirvió de sustituto en el sacrificio de Isaac. Génesis, Bereshit, capítulo 22, verso 1 al 19. La entrega de la Torá en el monte Sinaí también fue acompañada del sonido del shofar. Éxodo, Shemot 19:19. La proclamación del jubileo también era acompañada del toque del shofar. Está en Baikra, Levíticos, capítulo 25, versos 9 al 11. El comienzo de la era mesiánica será anunciado con el sonido de un gran shofar. Isaías, Yeshayahu 27, verso 13. El libro Puertas del Arrepentimiento cita el llamado de Maimónides, sabio judío, a que despertemos del sueño espiritual. Despierta tú que duermes, levanta tú que duermes de tu sueño. Examina tus actos, vuélvete a Yahweh, Baruch Hashem, arrepentimiento genuino. Acuérdate de tu Creador, tú que te ves atrapado en la ruina diaria, perdiendo de vista la Emet, la verdad eterna. Tú estás desperdiciando tus años en vano, objetivos que no te dan ningún beneficio, ni te salvan. Examínate atentamente, mejora tus caminos y tus actos. Abandona vuestros caminos cerrados, vuestras tretas indignas, cada uno de vosotros. Yahino Teshuvah 3:4. Cuando los rabinos leen la frase despierta, oh Israel, ellos lo identifican como algo referente a Yom Teruah, el sonido del shofar. Se realizaba en el templo, en el Beit Hamidash, en Yom Teruah, Nehemías 8:1 al 3. Entendemos mejor esto al considerar su real significado. Nuestro Adón Yahshua dijo, y el Hijo de Hombre enviará sus malajín con gran voz de shofar, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Encontramos un periodo de 10 días entre las fiestas de las trompetas y la fiesta de Yom Kippur. Tradicionalmente Israel ha tomado este periodo como tiempo de reflexión de los pecados y también de la nueva Jerusalén, que estará suspendida 10 días en los Shamaín. ¿Sí? La reflexión de los pecados cometidos como nación, es decir, no está relacionado con el individuo, sino con la nación como un todo. El tiempo de angustia de Jacob, se considera que este día va a ser el principio de los días de la peor tribulación en la historia de Israel. Lo puede corroborar en Lucas 21, verso 26, en Yesayahu, Isaías 13:10, Matíyahu, Mateo 24:29 y Jeremías, Jeremías 4:16. Mequías 4, verso 9 al 10. La historia en Israel del sonido del shofar, mis hermanos, según Levítico, Vayikra 23:24 y Números Bamidbar 29:1, Yom Teruah es el día del sonido de las trompetas. El shofar o cuerno de carnero siempre ha ocupado un lugar prominente en la historia, mis hermanos, del pueblo de Yahweh, Baruch Hashem, en las escrituras. Número 1, la Torá fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar. Eso ya lo miramos en Shemot, Éxodo 19:19. Número 2, Israel venció en la batalla de Jericó con el toque del shofar. Josué 6:20.
Número 3, la venida de nuestro Melech HaMashiach será anunciada a Israel con el sonido del shofar. Zacarías 9, 14 al 16. Número 4, el shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra. Isaías 27, 13. Número 5, el shofar sonará para convocar a los israelitas durante la guerra. Eso está en Shoftim, Jueces, capítulo 3, verso 27. En segunda de Samuel, capítulo 20, verso 1. Número 6. El vigilante o guardia que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar. En Ezequiel y Ezequiel 33, verso 3. Número 7. El shofar sonaba al inicio del año del jubileo. Levítico, Vayikra, capítulo 25, verso 9. Número 8. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Yahweh Baruch Hashem en el Tejilín 47, verso 5. Número 9. El cuerno del carnero es el shofar, es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham Avinu y de la provisión que Yahweh Baruch Hashem hizo de un carnero como sustituto. En Génesis Bereshit, capítulo 22, verso 13. Número 10. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas. Números Bamidbar 10:10. El shofar se tocaba para celebrar Rosh Hodesh en Yom Teruah. Salmo 81, verso 1 al 3. Número 11. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento. Isaías y Esayahu 58, verso 1. Número 12. El sonido del shofar marca el día de Yahweh Baruch Hashem. Eso está en Joel, capítulo 2, verso 1. Número 13. El sonido del shofar sonará para la unión de los creyentes y la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Número 14. Yohanan fue llevado a los Shamaín en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar. Apocalipsis 4:1. Número 15. 7 shofarot se tocaron cuando Yahweh Baruch Hashem juzgue la tierra durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Miren, mis hermanos, tradicionalmente se definen 4 sonidos básicos que se pueden emitir con el shofar. Cada sonido tiene un significado en particular. Estos son, mire, tequía, toque explosivo, un sonido extendido y claro, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Yahweh como Melech Supremo. Shevarim, quebrantamiento. Son 3 sonidos cortos en su sección, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahweh Baruch Hashem. Básicamente es un llamado al arrepentimiento. El otro sonido es terúa, alarma. Son 9 o más sonidos muy breves y en rápida sucesión, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. Y por último, el tequía. El tequía Gedolá, el gran toque, es como el tequía, pero mucho más largo. Es un llamado de parte del Melech, Yahweh, Baruch Hashem, a su pueblo, para que acuda a su presencia. Aleluya, pues hasta aquí les dejo esta información, lo que es Yom Teruah, mis hermanos, sus nombres, significados y etcétera. Si tienen preguntas, pues ahí tienen mi número 503-756-4900. Amén. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones a todas las naciones. Que Papá Yahweh les bendiga su casa. Que bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que les dé mucha shalom. Yo les bendigo en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde y les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach y Yeshua Amén Israel. Amén y amén. Legitrao misajín. Shalom ubrajo, paz y bendiciones.